Muy bien, buenos días iglesia, contento de tenerlos conmigo. Mi nombre es Pastor Jake y mi esposa Chantal, que fue la que bautizó a los niños. Y me encanta el día de hoy. Esta semana celebramos con gente que tuvo en su vida cambiado. Es tan maravilloso porque Dios cambia la vida de la gente. Cambió mi vida, cambió a otra gente. Y eso es lo poderoso, que es ser parte de esta iglesia. La semana pasada fue una de las últimas reuniones de estos grupos de raíces. Nosotros tenemos un grupo que nos reunimos, dice, y vemos cómo Dios ha estado activo en nuestras vidas. Por, está activo haciendo cosas maravillosas. La próxima semana vamos a empezar una nueva serie que se llama, en el libro de Santiago, que se llama La Fe. Y va a ser realmente poderoso, realmente bueno. Pero antes de seguir adelante, tenemos hablar de lo que pasó ayer, esta cuestión de mi ciudad, amo mi ciudad. Fuimos a diferentes lugares donde la gente estaba sirviendo y haciendo trabajo. Usted tal vez piense que usted tiene un pastor joven, pero no me siento tan joven hoy. Y les voy a decir por qué. Porque ayer hice algo en mi hombro, que este hombro está en esta posición. ¿Por qué no me siento bien? Porque anduve ayudando con el cemento. Me dijeron, ¿puede ayudarme? Dije, sí, ¿puedes cargar este saco de cemento? Y dije, oh, mi Dios. Y dije, sí, claro que sí. Me siento joven y activo, pero el hombro me está fallando. Pero bueno, gusto en tenerle. Este último sermón de esta última serie de raíces. ¿Y qué es lo que significa ser seguidor de Jesús? Podemos hacer preguntas y luchamos con esas preguntas. Y la pregunta esta semana es, ¿por qué es importante la iglesia? ¿Y qué se supone que es la iglesia? Ahora, la palabra griega para iglesia es eclesía. Eclesía y literalmente la palabra significa llamados. Los llamados. Nosotros somos la gente que somos llamados. Es una forma común, o sea, todo eso. Somos seguidores de Jesús. Y es interesante que la palabra eclesía, esta palabra griega, nunca se usaba para describir un edificio. Nunca. No era para nombrar una facilidad o un edificio. Pero en el siglo IV, cuando Constantino hizo la religión del Imperio Romano para parar la persecución, empezó a edificar estos centros de alabanza, templos, iglesias para adorar a Jesús. Era más una religión romana, pero estos edificios fueron creados y por los primeros 3 años de esta eclesía o la iglesia, nunca se describía como la gente, o sea, nosotros, la gente, somos la iglesia, somos los llamados. Y 1700 años después, mucha gente, cuando dice vamos a la iglesia, ellos piensan van al edificio, no a la gente, a la congregación, que es lo importante. Pero la iglesia es eso, somos nosotros la iglesia. Y juntarnos en es importante. Es centro de adoración increíble y es una bendición realmente. Y no tengo problema en que el lugar no se llame iglesia, porque somos la iglesia. La gente somos llamados a salir. Eso no es malo decirse iglesia, pero la iglesia realmente somos nosotros, la gente. Es la representación de Cristo en este día. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa ser la iglesia? ¿Por qué es tan importante? 2 partes de la Escritura, una en el Evangelio de Mateo y otra en Hebreos 10. Y hay tanto en nuestras Biblias que nos hablan de la iglesia. Lo que significa son 2 pasajes o escrituras específicas, lo que muestran lo que significa la iglesia. La primera es en Mateo, en el capítulo 16, y vemos que Jesús estaba con sus discípulos en la ciudad que se llamaba Cesarea en Israel, una ciudad hermosa. Si usted va a Israel con nosotros, íbamos a ir este año, pero lo tuvimos que
por la pandemia, pues posponerlo para el próximo año. Pero si usted fuera con nosotros, verían esta hermosa ciudad de Cesarea. Es donde Jesús estaba con sus discípulos. Y lo interesante es que en ese tiempo que Jesús, dos cosas podía ver de este lugar. De una dirección veía esta roca enorme, enorme, que tenía un templo en la cima de la roca. Era a nombre de un emperador romano y estaba dedicado en esa piedra. En la otra dirección veía usted una cueva, y en la cueva había un hoyo profundo que la gente pensaba que no tenía fondo y le llamaban las puertas del infierno. Y ese hoyo en esa cueva tenían. Y lo que creían estas gentes que era que había un dios que era Pan, que era representado por un chivo tocando con la flauta. Es el dios de la fertilidad. Y creían que este chivo, al entrar a este hoyo profundo, y que cuando salía este dios, este chivo, traería fertilidad a la tierra. En ese tiempo la gente creía que si iban a las puertas del infierno, a este hoyo, a esta cueva, y sacrificaban sus chivos para sacrificarlo y tirarlo ahí al hoyo. ¿Y qué tal si el hoyo, dice el pastor, nomás tenía 20 pies de profundidad? No sé, pero el punto es que tiraban ahí los chivos y los sacrificaban, y cuando salía, supuestamente mejoraba sus cosechas en primavera. En Cesarea justamente tenemos las puertas del infierno y tenemos esta enorme rocas o dos lugares. Y en Mateo 16, que hablamos hace unas semanas de esto, pero ahora quiero enfocarme en algo específico. Cuando Jesús se sentó con sus discípulos y les hizo una pregunta, y les hace esta pregunta: ustedes, discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y le dicen: bueno, tal vez no dices que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta. Y Jesús le dice: pero tú, Pedro, ¿quién dices? Y Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios naciente. Y Jesús le dice esto: bendito tú, Simón Pedro, porque esto no fue revelado a ti por carne ni sangre, sino por el Padre que está en el cielo. Y te digo una cosa, Pedro, que tú eres Pedro. La palabra griega significa Petras, roca, que tú eres una piedra, y en esta roca, esa declaración que vas a hacer, voy a edificar mi iglesia sobre esa declaración, para que las puertas del infierno no prevalezcan. Y todo lo que ates en el cielo será atado, y lo que desates en la tierra será desatado. Ahora hay un autor que se llama Eugene Peterson, un pastor increíble, y él cambió un poquito, no cambió, sino lo explicó en un término más hace como 20 años, porque mucha gente lucha con esta parte de la escritura. Y este señor Eugene Peterson lo dijo en un lenguaje más común para que lo entendamos mejor, y fue lo que escribió. Dijo: tú eres Pedro, le dijo. Tú eres Pedro, eso es lo que escribió. Tú eres Pedro, una roca. Y esta es la roca en la cual pondré mi iglesia. Una iglesia tan grande, con energía, que ni aun las puertas del cielo podrán mantenerla cerrada. Y tú no solamente, sino que tendrás completo acceso al reino de Dios. Las llaves abrirán cualquier puerta, y no habrá más barreras entre el cielo y la tierra. Y lo importante de este texto es que es la primera vez que usted ve a Jesús introducido en su iglesia, la eclesía, la iglesia en griego, su iglesia. Dijo mi iglesia, y Jesús es el arquitecto, el constructor, el sustentador, el centro de la iglesia. Cuando vino a esta tierra durante 3 años, Jesús trabajó para sanar esta tierra rota, y ahora quiere dejar esta eclesía, este cuerpo, seres humanos que va a enseñar y capacitar para liderar su movimiento, para liderar ese movimiento. Él es el constructor. Y me encanta ahora, para Chandal y para mí, era una tentación cuando fuimos líderes de esta iglesia, que tenemos que edificar una iglesia.
Pero no depende de nosotros para edificar la iglesia. Cristo, Dios es el edificador de la iglesia. Cuando los tiempos cambian, cuando la asistencia a la iglesia es baja, cuando las finanzas están un poco bajas, como este año pasado de la pandemia, dijimos, tal vez estamos haciendo algo mal o algo, tenemos que edificar la iglesia. Pero no, Dios es el que edifica la iglesia. Es su iglesia y Él la va a crecer. Somos su iglesia, está comprometido a nuestro crecimiento. Él nos sostiene, nos transforma y Él es nuestro centro. Hay un término teológico que se llama cristocéntrico, que significa centrado en Cristo, y es favorito mío, dice el pastor. Y me encanta eso. Jesús es el centro del mundo. Es una canción que le gusta también que habla de eso, que es el centro. Y le encanta que Jesús está en el centro. No puede ser el centro de otra cosa de hombre. O no puede estar centrada en un líder, o centrado en alguna agenda, o centrado en una política, una idea política. Es peligroso eso. No, 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 no. Eso es peligroso. Y sin embargo hay gente que se enfoca en eso. No puede ser centrado en comportamiento de modificación. No, tiene que estar centrado en la persona de Jesús. Jesucristo debe ser el centro. La iglesia debe ser una comunidad, una gente en comunidad, para gente que esté quebrantada, gente frágil, gente que se apoyan unos que otros. Gente no perfecta, pero que se apoyan. Y entendemos eso. Dentro de la iglesia somos nosotros, gentes no perfectas, quebrantadas, pero aún así estamos juntos porque ponemos a Cristo en el centro, la persona perfecta de Jesús. Todas nuestras imperfecciones se limpian ahí cuando estamos juntos, porque Él nos sostiene. La segunda parte de este texto que vemos es que como iglesia poseemos la fuerza para vencer las puertas del infierno. Las puertas del infierno. Esta fue una declaración única que Jesús estaba haciendo, pero recuerda dónde estaban. Estaban viendo un templo construido en una piedra, pero dice que en realidad van a vencer las puertas del infierno y la gente tenía miedo ese tiempo. Pero Jesús dice, no, voy a construir mi iglesia y tendrá el poder para derribar, destruir, romper las puertas del infierno. ¿Y qué representaba el infierno? Todo lo que nos separa de Dios. Es la muerte, es el pecado, la adicción, la depresión, todo eso. Y no es Dios. Jesús dice, mi iglesia no son el edificio, no, es la gente. Y eso va en realidad en contra de las puertas del infierno y todo lo que está quebrado, destrozado, lo que está feo, lo que está, tenemos que resistirlo porque la iglesia tiene que aguantarla. Y no vamos a ser una organización pasiva, dice el pastor, pero una organización que lleva la agenda de Cristo para llevar al evangelio al mundo entero. Y estamos aquí en Yakima, Washington, que 200 millas de Jerusalén. Por lo menos, bueno, más, ¿verdad? Pero Dios se ha movido en esta organización nuestra, que es su iglesia, por todo el mundo y somos parte de ese movimiento. ¿Qué más dice? Que le va a dar las llaves a la iglesia. ¿Alguien me puede prestar las llaves? ¿Alguien me puede prestar sus llaves? ¿Alguien? Ahí están las llaves. Aquí tengo unas llaves. ¡Hey! La vida simplificada, muy bien. 3 llaves, 3 llaves. ¿Saben qué es lo bueno de esto? Es un Chevy. Es un Chevy. Es un carro y una llave de una casa. ¿Saben lo raro de esto? Que ahora tengo acceso a algo que no tenía acceso hace un rato. Tal vez ya pueda tener un Chevy. Esto es maravilloso. Se me han dado las llaves, acceso a las llaves que no tenía acceso antes. Y eso es lo que dice Jesús, que tenemos acceso para abrir con las llaves y puede para abrir todas y cada una de las puertas de la tierra al cielo y no está ocultando nada de su iglesia.
Tenemos acceso a su poder, acceso a sus dones, a su espíritu, y nos está confiando, igual que algunos de ustedes les confiaron su carro a su joven de 16 años con las llaves. Uy, peligroso, ¿verdad? Arriesgado. Pero Jesús se está tomando un riesgo con nosotros y Él dice, aquí están las llaves. Somos su iglesia. Tenemos y traeremos, por ese acceso que tenemos con las llaves, traeremos luz a las tinieblas, justicia donde haya injusticia, porque estemos mantenidos centrados en Jesús. No siendo un edificio, pero seremos sus pies, sus manos de Jesús para servir nuestra comunidad, y esta es nuestra misión, proclamar a Jesús, hacer discípulos. ¿Saben por qué hicimos lo que hicimos este sábado de ayudar en la ciudad? Porque es nuestra misión. Otra parte de la escritura, la otra parte es de Hebreos. Esta pasada era de Mateo. Pero los judíos era un grupo que era unidos, que sabían lo que significaba eclesía, reunión, juntarse. Esos creían y sabían quién era el Dios de Israel. Sabían lo que se trataba. Sabían lo que era poner a Cristo en el centro. En la historia judía, este era centro. Y en el templo, en el tabernáculo, vemos que en el centro del tabernáculo estaba un lugar, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y lo que encontraba usted ahí, que a este lugar santísimo había una cortina enorme que separaba a la gente de la presencia de Dios. Y solamente una persona podía entrar a esa presencia de Dios. Y solamente una vez al año. Ese era el sumo sacerdote. Y Jesús cambió todo eso porque en el Evangelio de Mateo dice, cuando Jesús murió en la cruz, esa cortina se rasgó desde arriba hasta abajo. Y se rasgó, ¿para qué? ¿Se imaginan una cortina de 18 a 20 pies de alto? Pero ese sería difícil tirarla, ¿verdad? Pero se rasgó. ¿Y qué simboliza eso? Que ahora tenemos acceso a Dios, a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. La iglesia tiene acceso en todas formas. Tomando esa historia, el Hebreos dice quiénes somos. Y el versículo 19 dice algo que tenemos confianza de entrar en el lugar más santísimo, el lugar más santo, porque este lugar está abierto por la cortina. Y ya que tenemos este acceso, tenemos que estar cerca de Dios para acercarnos más a Él con el corazón sentido y lo que la fe nos trae, para que nuestro corazón nos traiga esa libertad. Y esto dice con el corazón rociado para limpiarnos de una conciencia culpable. Y consideremos cómo podemos animándonos unos a otros sin dejar de reunirnos, como muchos lo hacen, dice. Pero mucho más, vemos que nos acercamos más a Dios, y esa es la identidad de la iglesia. Y hay dos cosas que podemos aprender de esas cosas. Nuestra identidad como iglesia, somos gente que debemos ser y que podemos acercarnos a Dios sin dudarlo, sin duda. Puede tener confianza en un camino nuevo y vivo, porque se abre para nosotros y nos acercamos a Dios con seguridad. Podemos perdonar de cualquier culpa porque Jesús es nuestro Salvador. Aun cuando estamos en ese quebrantamiento, podemos tener completo acceso a Él. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos seguridad de que Él nos cuida y nos acepta como somos, que podemos acercarnos a Dios sin dudarlo. Y lo último que debemos ser nosotros como iglesia es, tenemos también ser o hacer una contribución mutua. ¿Qué significa esto de una contribución mutua? Dice que no dejemos de reunirnos juntos como mucha gente lo hace, al menos que haya una pandemia. ¿Se imaginan lo que el autor del libro de Hebreos quería decir? Si se dieran cuenta el día de hoy,
Ahora no nos juntamos, pero podemos juntarnos en línea, ¿verdad? Hey, mis suegros viven a 1000 millas en México y literalmente nos ven. Hey, los saludo, dice por distancia. Y mucha gente nos ve en línea. Y no tenemos que tener esa comunidad juntos porque podemos reunirnos aún por internet, por línea. Y tenemos 15 años haciendo eso en línea. La iglesia ya hacía esto desde antes, pero COVID nos ha forzado a hacerlo. Pero también quiero decir otras cosas, que nada se compare con reunirse. Nada se compara en estar en persona, porque hace 2000 años la gente tenía problemas con priorizar la reunión y algunos tenían la costumbre de no priorizar la asistencia a la iglesia. Ahora hemos visto la táctica de la expresión de la iglesia este año y medio pasado, de que nos quedáramos en casa. Qué raro, pero tuvimos que hacerlo. Tuvimos servicio a la iglesia por carro, donde nos saludábamos de lejos, con el claxon. No podíamos reunirnos. Era único, pero era lo único que podíamos hacer. O usted no sé, ustedes sepan, pero cuando yo lloré, cuando por fin pudimos abrir la iglesia, porque pudimos entrar aquí al edificio. El entrar aquí fue algo maravilloso. Con ustedes como iglesia, con ustedes. Verlos, estar con ustedes. Es algo maravilloso en esto de la comunidad, de juntarse uno junto. Y honestamente, no hay nada mejor que estar en persona. Y hay razón para todo eso. Me extraño a la gente por muchas razones. Pablo, cuando escribió esas cartas a sus iglesias, dijo, yo quiero estar con ustedes. Mucha gente que hace tiempo que no veo, porque no han podido estar aquí y me da tristeza. Pude ver a mi amigo Ken esta semana, que no haya podido ver por más de un año, y me dio tanto gusto verlo. Estamos en tiempos únicos. Y estoy agradecido de que no tengamos que dejar de reunirnos, pero todavía me encanta que cada semana alguien nuevo regrese al edificio y mi deseo es de que pronto el resto de todos ustedes puedan hacerlo, unirse con nosotros, que tenga ese deseo, aún los que nos están viendo en línea, que están ahí, pero también los que están ahí en casa, viéndonos, tomando su café, estando en pijamas, los extrañamos. El punto de estar juntos no es solamente poder ver las caras uno al otro. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Dice, ¿qué significa estar en un lugar? Es animándose unos a otros en el amor y las buenas obras, animándose unos a otros, la clave. Somos la iglesia, somos los llamados, es nuestra misión de ver que todo este mundo llegue a un conocimiento salvador de Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? A veces dudamos, cometemos errores, sentimos culpa, vergüenza, nos sentimos a veces tal vez incapaces de vivir esta misión, nos sentimos tal vez fracasados. O ponemos otras cosas como el éxito, o las relaciones o el placer en el centro de nuestra vida, en lugar de Cristo en el centro. Pero seguidor de Jesús, ser cristiano, el diablo quiere aislarnos, separarnos. Y piensa que todo lo que hacemos es cierto. ¿Por qué? Porque el diablo sabe. El diablo sabe qué efectiva es la iglesia o la reunión de la gente en la iglesia. Cuando nos reunimos, cuando nos animamos unos a otros. El diablo sabe eso y él lo reconoce. Ahora, el pecado no nos descalifica porque Jesús nos acepta como somos. Tenemos que seguir adelante. Ese somos como cuerpo de Cristo. Y las puertas del infierno no podrán oponerse a esa iglesia, a esa reunión. Y somos eso. Y es lo que somos, lo que seguiremos siendo. Y si no estamos conectados en la iglesia, o si están visitando, o están experimentando algo un poco diferente, o lo que sea, somos la iglesia y queremos somos los llamados, y quiero que se conecten.
porque si no están perdiendo algo maravilloso, algo que los llenará de su espíritu. Quiero que sean parte de su iglesia, no esta iglesia, sino de la gente. Conéctense en la misión, animándose unos a otros. Somos la iglesia, somos los llamados, somos su iglesia. Las puertas del infierno no nos podrán detener porque nos ha dado las llaves para tener acceso completo a Él y podemos acercarnos sin dudar. Y estamos haciendo esto juntos, contribuyendo mutuamente, animándonos uno al otro en esa misión. Y estas raíces en Cristo es lo que nos ayuda mucho. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias. Primero porque nos pones en nuestro lugar y porque cuando tu iglesia se formó aquí en la tierra, no iba a ser muy efectiva por sí misma, sino que tú creaste esta iglesia formada en esa idea, en esa declaración que Pedro dijo que tú eras el Mesías y nos has dado las llaves para que tengamos cambio, para seguir con tu misión en la tierra. Y por tu iglesia, aquí estamos en Yakima, Washington, en esta familia, en tu iglesia o tu iglesia. Y lo importante para nosotros es que tu muerte en la cruz cubrió todos nuestros pecados. Y podemos alejarnos, no podemos alejarnos de ti, Señor, porque tú nos llenas y nos amas tanto, tanto como amas a tus hijos. Y gracias de que tenemos esa comunidad, esa reunión, como los cartulinas que decían que estaba perdido y luego se encontró, no tenía comunidad. O sea, los cambios positivos en la gente, en tu iglesia. Te damos gracias por eso. Si usted está en este lugar y ha estado viviendo la vida por sí solo, por sí sola, fuera de la comunidad cristiana y nunca ha dado esa decisión o ese paso de seguir a Jesús, tal vez sea el tiempo de hacerlo, porque usted le está faltando algo. Jesús lo quiere y Él quiere que pertenezcas a su familia en su iglesia. Si usted no ha tomado esa decisión de seguir a Jesús, quiero que levante su mano y diga: yo necesito dar mi vida a Jesús. Yo necesito rendirme. Ya veo esa mano. Alabado sea el Señor. ¿A alguien más? Bendecidos sean los que levantan la mano al Señor, dice el pastor. Entrar en comunidad es lo importante. Si va más allá, no es solamente una decisión, sino es estar conectado con Dios. Lo que vamos a hacer es hacer una oración porque somos su iglesia, somos comunidad, somos familia. Vamos a hacer esta oración y todos van a repetir. Este simplemente significa: estoy comprometido, estoy comprometida. Si usted cree en su corazón y confiesa con su boca que es pecadora o pecador, todos los demás de la iglesia también hacen esta oración. Esta es esa declaración de amor. La Biblia no dice que se requiere esto o que los malos o que no, dice que todos los que confiesan, repitamos esta oración: Señor Jesús, me rindo a ti. Quiero ser parte de la iglesia, de tu iglesia, y servirte con mi vida. Estoy cansado de vivir de esta forma yo sola. Necesito cerca estar de ti. Tú moriste en la cruz y gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia. Yo creo que tú eres mi Salvador. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor.